Buenos días a todos y a todas. Empezamos Pleno Extraordinario 2024/13, parte resolutiva, expediente 11.547/2024, dictamen de la Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios relativo a la propuesta de aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Le paso la palabra al señor secretario. Muchas gracias. Como antecedente tenemos que el 10 de abril de 2022, salvo el título 7 sobre medidas fiscales para incentivar la economía circular, que entró en vigor el 1 de enero del 2023, entró en vigor la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y sólidos contaminados para una economía circular, que supone un cambio de legislación de residuos. En concreto, el artículo 11.3 establece: en el caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, que vence el próximo día 10 de abril de 2025, los ayuntamientos establecerán una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluido la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor de la venta de materiales y de energía. Dicho esto, el 22 del 10 del 2024, en Comisión Informativa de Operaciones, Finanzas y Medios, la Comisión acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de residuos de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de Callosa Segura a los términos del proyecto, que se anexan en el expediente, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y facultad a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Previamente, lo que es al debate, advertir por esta secretaría que, según comenta lo que es el concejal de Hacienda, en el expediente 11.547 consta lo que es un informe técnico económico para la modificación de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, emitido por el tesorero, y en la página 4 se advierte lo que es error material. En concreto, la página 4, en el párrafo: de esta forma, el coeficiente aplicable para imputar los costes indirectos al servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos será el 24,06 sobre los costes directos del servicio, ascendiendo a la cantidad de 559.595,16 euros, sobre costes directos por coeficiente, donde dice 559.595,16, debe decir, como bien indica lo que es el apartado de total costes, 363.103,01. A continuación va a realizar la exposición el concejal de Hacienda, don José Antonio Illán. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Nos encontramos aquí hoy para presentar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora sobre la tasa del servicio de recogida, de tratamiento y eliminación de basuras y residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Callosa. Esto viene por una ley de obligado cumplimiento, con lo cual no es un capricho de nadie, sino que es una ley de obligado cumplimiento, según nos dice el Boletín Oficial del Estado, de fecha 9/4/2022, donde se publicó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuya finalidad es la prevención y la reducción de la generación de residuos
y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objetivo de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo. Esta ley, en su artículo 11, Costes de gestión de residuos, indica textualmente: de acuerdo con el principio quien contamina paga, las haciendas locales establecerán en el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, que entró el 8/4/2022, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Esta ley, como era de muy difícil aplicación, el organismo SUMA es el que se ha prestado a hacer la regulación para todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante. Y nos dice en el informe que para aplicar el criterio de quien contamina paga sería necesario medir los residuos reales generados para cada hogar o comercio, pero que a la fecha del presente informe técnico la medición estricta del coste del uso del servicio individual es ciertamente complicada. La Administración hoy en día no tiene medios para poder hacer una diferenciación de quien más contamina, más paga. En consecuencia, en el marco de cumplir, en la medida de lo posible, el criterio de quien contamina paga, se elabora el presente informe técnico económico a petición del Ayuntamiento como base para la modificación de la ordenanza fiscal municipal de la tasa de residuos urbanos con efectos del 1 de enero del 2025. Y este informe y esta ordenanza que vamos a cambiar está confeccionado en base a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Como hemos dicho, esto es una ley que entra en vigor el 8/4/2022 y en el que se estima que la subida de la basura se podría haber hecho progresivamente desde el 2022 hasta acá, pero ningún ayuntamiento lo ha hecho. De hecho, estamos viendo en la prensa todos los ayuntamientos con las subidas, y el que está en el Gobierno ejerce la subida y el que está en la oposición pues dice que es una subida exagerada. Eso viene en toda la prensa, cuando realmente, si fuéramos todos honestos, diríamos que esta subida es por ley y que no hay más remedio que subirla. De hecho, esta modificación de la ordenanza la inicia el Partido Popular a través de don Manuel Martínez Sirvent, el 15/7/2024, en el que dice que solicita la colaboración de SUMA Gestión Tributaria para realizar trabajos previos para modificar la ordenanza fiscal, tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, en base a la Ley 7/2022 y georreferenciar el Padrón Municipal de Habitantes. Dados los medios técnicos, dice el señor Sirvent, dados los medios técnicos de los que se necesita disponer, y a la vista de la complejidad de dicha normativa, se precisaría toda la colaboración posible de este organismo autónomo para la adaptación y posterior aplicación en este ayuntamiento de la referida norma, en especial el informe técnico-económico necesario para la fijación de la tasa de residuos. Cuando nosotros entramos en el Gobierno, vemos, bueno, también mandan el padrón el día 31/7, mandan el padrón de habitantes de Callosa a SUMA para que ejecute esta normativa. Cuando nosotros entramos en el Gobierno y al objeto de dar continuidad a la petición que ya había hecho el Partido Popular, elaboramos el informe de los costes directos que nos supone y que es lo que marca la ley, que hay que especificar los costes directos y los costes indirectos y sacar lo que es el coste total del servicio.
Entonces, el ingeniero nos hace un tema de los costes directos. Los costes directos que cuesta el servicio de recogida de basuras en Callosa es 1.509.000 euros y los costes indirectos 363.103. Con lo cual, el coste real y de partida de la modificación de esta ordenanza está en el coste total del servicio de recogida de basura. Recogida, traslado, gestión, todo. Y supone 1.872.259 euros. Para que todos entendamos, es decir, este 1.872.000 euros ahora hay que repartirlo entre todo el pueblo. Viviendas, locales, actividades, industrias. Entonces, cuando le pasamos estos costes a Suma nos hace un primer estudio y nos dice que lo que ellos consideran que debe ser en ese primer estudio nos sacan unos precios del recibo de las viviendas, que se iba a 180 euros. Nosotros consideramos un poco que deberíamos de hacer un ajuste en ese tema y entonces hicimos un ajuste de distribución considerando que hay sectores que contaminan o que hacen más residuos que las viviendas y entonces hicimos un reajuste. En ese reajuste llegamos a la tasa actual, ¿vale? Llegamos a la tasa actual de las viviendas, que es lo que interesa más que nada, y la tasa de las viviendas se va a quedar en 154,32, ¿vale? 154,32 al año, que se seguirá pagando exactamente igual en dos recibos semestrales. ¿Qué significa esta tasa de 154 euros? Pues bueno, actualmente las viviendas estaban pagando 60,12, con lo cual han sufrido un incremento de 94 euros al año. Ya digo que esto es imperativo, es decir, puede subir 94, 92, 96, lo que queramos, pero subir tenía que subir sí o sí. ¿Esto qué supone en porcentaje? Lo digo porque he oído ya algunas cuestiones que ha subido un 200%, un 250%, no. El coste real de la subida supone el 156,68% en las viviendas. 156,68%. La subida, 94 euros con 2 respecto a los 60 que ya se pagan, supone una subida del 156,80%. Si cogemos, por ejemplo, un bar, la subida pasa de 400 a 1.000 euros. Sube 600 euros. 600 euros sobre los 400 que estaba pagando supone un 150%. Y esto es un poco la explicación de lo que supone esta tasa. Es decir, resumiendo, sacamos lo que marca la ley, que es cuál es el coste total de lo que nos cuesta la recogida de residuos en Callosa, 1.865.000 euros, y eso hay que repartirlo, sí o sí. Ahora veremos a ver si estamos todos de acuerdo o hay algún tipo de cuestiones en el que se nos diga que hubiéramos dejado la tasa igual. Porque si lo hubiéramos dejado igual, alguien la tiene que pagar. Porque ese 1.865.000 hay que recogerlo. ¿Vale? Entonces, es un poco la explicación y dejo paso a los grupos para que pidiéndoles que les pido el voto a favor de la propuesta. Palabra del grupo político, señora Cascales. Buenos días y
después de oír la explicación del concejal de Hacienda, pues me sorprenden varias cosas que ha comentado aquí. Pero bueno, vamos a empezar diciendo que el voto del Partido Popular va a ser en contra a la propuesta. Y va a ser en contra porque lo que estamos trayendo aquí a votar hoy es una subida de tasa de basuras, es una subida que va a afectar al bolsillo de todos los callosinos. El primero de los motivos que queremos decir es que, evidentemente, esta ordenanza o esta propuesta que se nos trae aquí está llena de errores, o por lo menos a nosotros nos los parece. Se ha trabajado muy poquito, aunque diga que es un modelo de suma, los modelos de suma se han adaptado en el resto de municipios. En principio, aquí se contempla una variación respecto a la anterior ordenanza municipal, donde se especificaba que dentro de las categorías de las viviendas, dentro del núcleo urbano, habían dos tipos de pago de residuos según las categorías. Eso se ha eliminado ahora, con lo cual da lo mismo los servicios del que viva en una calle muy ancha, porque va a pagar exactamente lo mismo por generar la basura que el que viva en una calle muy estrechita, que a lo mejor tiene que desplazarse 3 calles a echar la basura porque no tiene el contenedor. O sea, da lo mismo, va a pagar exactamente el que gane 47.000 euros que el que gane 15.000. Eso, para empezar, tanto donde esté localizado como el bolsillo de lo que tengan. Después se ha olvidado en esta ordenanza a los grupos vulnerables. ¿Dónde están las bonificaciones? Ustedes son un gobierno de izquierdas, progresista, que trabaja por los grupos vulnerables y no veo nada en esa ordenanza respecto a bonificaciones o demás que se pueda atender a ello. Además, se trae a un pleno extraordinario, no sabemos por qué el motivo, cuando hay un pleno ordinario justo a la semana que viene, no sabemos, se llega a los plazos exactamente igual con el pleno ordinario, pero no sabemos por qué interesa traerlo a un pleno extraordinario a las 9:30 de la mañana, evidentemente sin público casi. Como digo, hablaban ustedes antes de la Junta de Portavoces, de que teníamos que hablar de consenso, de que teníamos que trabajar en grupo cuando nosotros estábamos gobernando en unión. Sin embargo, aquí no ha habido consenso. Ustedes traen una ordenanza, si te gusta bien y si no te gusta también. Señor Illán, yo le he respetado en su turno, ni he hecho ninguna mueca, le pido por favor el mismo respeto, simplemente eso. Yo no he hecho nada, yo he estado atendiendo y no he hecho absolutamente nada. Le pido simplemente el mismo respeto cuando cada uno está hablando. Han querido un poco endulzarlo con el tema de que el señor Martínez Sirvent ya empezó a hacerlo. El señor Martínez Sirvent empezó a hacerlo porque usted ha dicho que evidentemente era una imposición de Sánchez. Esto no, el señor Sánchez, ustedes le han comprado el discurso a la izquierda y el discurso a la izquierda es que evidentemente la normativa europea lo que establece claramente es ir a una economía, a una medioambiental, a un proceso medioambiental de economía sostenible y de procesos verdes, pero no establece que se suba en sí la tasa de basuras, establece otro tipo de mecanismos, otros instrumentos. Lo que ha hecho el señor Sánchez es que cuando ha hecho su norma, ha dicho, no, yo me llevo a los instrumentos económicos, porque como soy imposible de poder valorar y de poder tener en cuenta esa economía de reciclaje, pues voy a la economía del bolsillo. Eso es lo que ha hecho el señor Sánchez y le ha importado nada, absolutamente nada, no le ha importado nada lo que Europa decía, porque él mucho ponerse el pin de la Agenda 2030, pero luego no sabe hacer políticas de medioambientales. Pero vamos a lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es lo que van a pagar los ciudadanos en Callosa con la nueva tasa de basuras que nos trae el tripartito de izquierdas. Lo primero de ello es que una vivienda, una señora que saca la basura tanto en una calle principal como en una calle
más secundaria porque sea más estrecha y tenga menos servicios, pagaba 48 euros y va a pasar a pagar 154 euros al año. Han dicho que la forma de liquidación va a ser semestral. En la huerta, que se le ha olvidado nombrarlo, en las zonas fuera del casco urbano, de 36 euros que se estaba pagando, se va a pagar se va a pasar a 178 euros. ¿Qué significa eso? Que sube el 390%, haga las cuentas, casi 5 veces más de lo que estaba. En la subida, el 390%, en la huerta. Estamos por encima de la media de todos los municipios. Un bar, que sí que lo ha dicho, de 400 pasa a 1.000 euros, más del 2,5%. Dos veces y media más, quería decir. Un supermercado de 1.400 pasa a 3.500. Una fábrica de 400 a 1.000 euros, 150% más. Un garaje de 140 a 350. Una oficina de 140 a 350. Un piso turístico, que ya empiezan a ver en Callosa, de 400 a 1.000 euros. Una guardería de 140 a 350. Pero lo que nos importa a todos, porque realmente, independientemente de los negocios que haya o de las oficinas o locales o demás, lo que nos importa a todos es que todos tenemos una vivienda en la que sacar la basura. Y ahí sí que se está jugando con el pan de los callosinos. Ahí sí que se les está subiendo mucho más de lo que estaban pagando. De 48 a 154. No se ha estudiado ninguna bonificación, no se ha estudiado ninguna reducción, no se ha estudiado el cómo hacer, intentar llegar a procurar más reciclaje, menos contaminación. No, directamente, como no puedo hacerlo de otra manera, lo subo y ya está. Y me salto la media de todos los demás, municipios. Y lo segundo es, usted ha dicho que el servicio cuesta 1.800.000, 1.500.000 entre costes directos y 300 y pico mil entre costes indirectos, según el estudio del informe técnico que hay en el expediente. Bueno, pues dentro de ese estudio, lo que sí que podemos ver es que otra de las causas que nosotros, los callosinos, tengamos que pagar más es que aquí el anterior tripartito nos engañó con la municipalización de las basuras. Nos dijo que municipalizar el servicio iba a ser más barato para los callosinos. Y sin embargo no ha sido más barato. Ahí están los costes, ahí está el informe. Nos cuesta 1.800.000 euros. ¿Cuánto se recauda? 600.000. ¿El resto quién lo tiene? Pues se lo repercutimos al ciudadano directamente. Pero ¿el error de dónde viene? Del señor Sánchez y del tripartito de izquierda que hizo la municipalización del servicio. Viene de ahí, no viene del Partido Popular, ni viene de Manuel Martínez Sirvent. Oiga, vamos a ser honestos, el error viene de ahí. Y porque todos lo tengan que hacer, no significa que aquí no se hubiera podido hacer con otras formas, otras fórmulas y otros elementos que bonificaran. Pero además, dentro de la ordenanza, también creemos que hay algún error, porque el hecho de que, según la ley esta que se ha inventado Sánchez, que dice que hay que pagar obligatoriamente, que sepan los callosinos que las tasas o las imposiciones por los servicios son voluntarios, no son obligatorios para los municipios, pero Sánchez ha hecho que sea obligatorio para los municipios. Pero sí, en la ordenanza ustedes no han especificado bien qué ocurre si recaudan más o si recaudan menos. Es decir, si tenemos más recaudación, porque imaginemos que hay muchas más viviendas, que hay muchos más comercios, actividades, hay muchas más industrias, ¿qué ocurre si hay una diferencia a la alza? ¿Eso se va a devolver a los callosinos
porque si tiene que ser justo el coste, se va a devolver. Pero ¿qué ocurre si cierran negocios, si hay menos actividad, si no hay menos vivienda y el coste del servicio va subiendo? ¿Se va a hacer una liquidación a final de año de las diferencias para que los callosinos sigan pagando más? Desde nuestro punto de vista, la ordenanza es pues poco trabajada, con errores, y por supuesto que aquí lo único que nos venimos a traer es que se va a subir la tasa de basuras de 48 euros a 154 y de 36 a 178. Más aparte, la hostelería y el comercio, que se van a ver muy afectados porque de 400 euros que pagaba un bar a 1.000 euros, si queremos que abran negocios en Callosa, esta no es la fórmula. Usted ha dicho repercutir para ajustar en el resto de actividades. ¿Qué nos hemos ido? ¿A perjudicar al comercio y a la hostelería? Porque lo hemos repercutido ahí para que no caigan todos los ciudadanos. Yo no sé qué fórmulas han usado, pero sí que le digo que esto, desde nuestro punto de vista, no es lo más adecuado para el bolsillo de los callosinos y se podía haber hecho de otra forma. El voto en contra del Partido Popular. El señor Macía. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores concejales, señoras concejalas, señor secretario, aquellos que nos siguen por la Batel Telecallosa, buenos días a todos, buenos días a todas. Bueno, yo al margen de algunos planteamientos que nos obsequia la portavoz del Partido Popular sobre la ideología del Gobierno central y del Gobierno municipal, sí me gustaría poner cierto contexto. El 15 de octubre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que antes del depósito a vertederos, los residuos deben tratarse de la manera más adecuada para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. Eso genera que en el Parlamento Europeo se gestione una directiva votada, entre otros, por el Grupo Popular Europeo, para que se trate el tema de los residuos. Y es el señor Sánchez, que no se inventa nada, simplemente lo que hace es algo que es de obligado cumplimiento, que es traspasar las directivas a lo que es el ordenamiento jurídico español. ¿Y qué se plantea ahí? Se plantea algo muy sencillo. Economía circular, quien contamina paga, y que la tasa no puede ser deficitaria. A partir de ese punto, lo que se hace por parte de todos los ayuntamientos, algunos hacen los deberes antes, la mayoría los estamos haciendo ahora, es más tarde que más temprano había que actualizar la tasa de residuos. ¿Era posible seguir más allá del 2025? No, porque tenemos un procedimiento de infracción abierto por la Comisión por incumplimiento de objetivo de verbalación para la reutilización y reciclado de residuos municipales, ya que en el 2021 teníamos que haber alcanzado el 50% y el índice logrado fue el 42%. Es decir, lo que hace esta directiva es traspasar una ley de obligado cumplimiento para que se acelere el procedimiento de economía circular y sostenibilidad en los recursos. Al margen del contexto general, donde aquí nadie se inventa nada, sino que vivimos en una cosa que se llama Unión Europea, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre nuestra tasa, nuestro servicio, cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es el planteamiento que hemos hecho desde este equipo municipal. Nuestra última actualización es del 2005, 20 años sin tocar la tasa, por ninguno de los gobiernos municipales que ha habido en este consistorio, porque todos sabemos que tocar una tasa como la de la basura no es políticamente amigable, por decirlo alguna cosa, porque al final lo que hacemos es trasladar una tasa, un cargo a cada uno de los vecinos y de las vecinas de esta ciudad, porque todos los hogares sacan basura, todos, incluso los que no están con actividad o no están habitados, pagan basura. Entonces, sigamos. Segunda parte, suma.
Suma nos ha trasladado el asesoramiento técnico de igual manera que ha trasladado a todos los ayuntamientos que se lo han pedido en esta provincia. De manera que lo que planteaba era, nosotros, en base al padrón municipal de habitantes, os trasladamos, visto vuestros costes directos e indirectos, cómo se puede distribuir de la manera más acertada y de la manera más ajustada lo que significan los costes en base a vuestro patrón. Eso es lo que hemos hecho con las directrices de Suma. Dentro de los costes directos e indirectos que podíamos haberlos repercutido todos, con lo cual el incremento podía haber sido incluso mayor porque nos dejaba la ley. Lo que hemos hecho es dejar un margen de una parte del incremento del indirecto no repercutido para que el coste no fuera todavía mayor y tener la posibilidad de poder seguir ajustando en el futuro. Como bien ha comentado usted, si perdemos o ganamos planteamientos en cuanto a empresas que aparecen o empresas que desaparecen. Respecto al resto de municipios, pues yo me tomo la molestia de mirar algunos. Orihuela, de 70 a 175 en pedanías, a 202 en urbano y a 238 en costa. Obviamente Orihuela tiene el mismo problema que nosotros, que es hace mucho tiempo que no regulariza su tasa de basuras. En Orihuela, el Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para aprobar esta tasa. Torrevieja, de 42 a 80 en casco urbano y de 42 a 131 en barrios y zonas residenciales. La zona de costa tiene una cosa muy buena, que es que durante 9 meses el servicio real de coste de basura no existe porque no hay nadie o no hay casi nadie, con lo cual le permite tener un colchón del cual yo diría que de una manera bastante inteligente presume el señor Eduardo Dolón. No tiene que gestionar basura y siempre presume de que puede tenerla baja. Sin embargo, ha pasado de 42 a 80 y de 42 a 131. Rojales, Partido Socialista, pasaron de 50,93 a 82,34. Estos habían hecho los deberes en el año 2023. Dolores, de 90 a 143, también del Partido Socialista, una subida también alta. Y Valencia ha hecho un tramo entre los 39 y los 273 euros, dependiendo del consumo de agua que tiene cada vivienda. Con lo cual, imagínense cómo puede ser esa tasa para poder calcularla cuando llegue la hora de volcar el consumo de agua de cada casa para poder aplicar la tasa. Y respecto a lo que nos comentaban, grupos vulnerables, se ha trasladado se está modificando la ordenanza del 2005, donde en las exenciones pone todas aquellas contempladas por ley. Si tan preocupados estábamos por los grupos vulnerables, podían haber presentado una enmienda sin ningún problema para que la debatiéramos aquí, que le aseguro que nosotros la hubiéramos respaldado. ¿Por qué lo hacemos en un extraordinario? Porque tenemos que publicar esta ordenanza antes, de manera definitiva, antes del 31 de diciembre de 2024. Y presuponemos que, como está tan mal hecha, seguramente habrá alguna alegación y tendremos que volver a pleno para decidir si la alegación es buena o no es buena. Por tanto, lo que hemos hecho es, vamos a ganar 4 o 5 días para que digamos sin ningún tipo de problemas. Consenso. El consenso es bidireccional. Podían haber planteado el otro día, si querían introducir, ya le digo, los grupos vulnerables. Y respecto al tripartito y la gestión de la basura. Cuando el tripartito anterior, que no este, terminó su mandato, la basura funcionaba perfectamente. A partir de 2019 hasta 2025, la basura ha sido un desastre. Y la basura de limpieza viaria ha empezado a recuperarse a partir de septiembre de 2024. Y me queda una, que es si nos queda margen para la reducción en el futuro. Obviamente, ya se lo he dicho, hay una parte que no hemos incorporado para poder ir ajustando futuro a futuro. Y las normas no son fijas, las normas se van cambiando según la necesidad que toque. Lo que está claro es, si no hubiera sido por esa ley que se ha inventado el señor Sánchez, como usted dice, que proviene de una directiva europea, hubiéramos seguido arrastrando un déficit
un déficit de más de 1 millón de euros en el tema de la RSU, que por cierto no nos viene nada bien respecto a cómo está la situación económica, financiera y presupuestaria de este ayuntamiento, y por lo menos tenemos la cobertura de que hay una ley nacional que nos ha obligado a todos y más tarde que más temprano, en este momento más temprano, hay que trabajarla. Nuestro voto obviamente no puede ser otra cosa que a favor, y si hay que mejorar en un futuro la ordenanza, se mejorará, pero lo que está claro es que tiene que estar en vigor para poder reflejar estos ingresos en un presupuesto del año 2025, que sea un presupuesto que de verdad refleje ingresos reales y que nos permita seguir funcionando. Nuestro voto, señora alcaldesa, va a ser a favor. Señora Griñán. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, estoy de acuerdo tanto con PP, que no voy a repetir todo lo que ha dicho, porque es exactamente lo que Vox también ha analizado, como con la inactividad que ha dicho el señor Maciá. Esta ley no viene de ahora viene de prisa y corriendo. Esta ley se podría haber aplicado y, por ejemplo, en Callosa, que no tenemos ni punto limpio, tenemos que llevar el plástico fuera de Callosa, por ejemplo, se podría haber ido pues, invirtiendo en infraestructuras, en el buen reciclaje, que es tener todos los contenedores, que no tenemos todos los contenedores, de manera que la ciudadanía va a tener que pagarlo, eso lo pone la ley. Es decir, esta ley circular pone que todo, es decir, desde los funcionarios hasta la incineración y todo el paso, ahora lo debe de pagar todo el ciudadano y las empresas. Esto es realmente para Vox una vergüenza, que ya votó en contra y, por supuesto, votaremos totalmente en contra hoy también. También hemos visto que hay, como bien ha dicho la señora portavoz del PP, hay muchas cosas en la ordenanza que no se han tenido en cuenta y que la ley lo pone a modo de ahora sí, ahora no. Como son, por ejemplo, los residuos de las familias y las empresas, que tienen que sufragar, recuerdo, hasta el último céntimo, desde los funcionarios, impactos medioambientales, infraestructura y todas las campañas de concienciación. Ahora lo pagamos los callosinos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los vecinos de Callosa, tanto los de a pie como los que tienen pymes, micropymes, medianas o grandes empresas, se preguntarán el por qué todo esto del medio ambiente y por qué los costes y el por qué, como ha explicado la portavoz, los que vivimos en la huerta, porque yo tengo una casa urbana, pero vivo en la huerta, tengo que pagar mucho más que una persona que vive aquí en el centro, cuando, por ejemplo, mi basura la tengo que sacar casi a 2 kilómetros y no tengo punto de reciclaje. El reciclaje lo hacemos los que vivimos en los barrios. En conclusión, este impacto económico negativo para la población y los sectores económicos de Callosa es un gran impacto negativo para callosinos y empresas, pero sí es cierto que es un gran impacto positivo para aquellas empresas de reciclaje, que ahora no tienen nada más que recoger el dinero. Tampoco se ha tenido en cuenta las familias numerosas, como pone en la ley, miembros con discapacidad, porque como ha explicado el señor Illán, pagamos por lo que creamos de residuos. Entonces, aquellas familias menores de 3 años, con hijos menores de 3 años, miembros con discapacidad, que necesitan pañales, que necesitan pues otro tipo de limpieza o alimentación desechable,
¿Cómo sabemos si generan más, generan menos? Es decir, hay vacíos es decir, junto a la ley y a la ordenanza que nos proponéis, hay cosas que no se llegan a entender. ¿Van a haber bonificaciones para estas personas? ¿No van a haber, como pone en la ley? ¿Qué va a pasar? Porque, claro, es injusto que los vulnerables tengan que pagar más, digo yo, y que todo el coste, desde el primer céntimo, recaiga en ciudadanos y en las empresas. Esto es la ley circular que habéis nombrado, ¿vale? Y hay una cosa que me pregunto. ¿Este ayuntamiento económicamente está preparado para esta imposición que viene desde Pedro Sánchez? Porque ni siquiera recurrió en Estados Unidos. Sabéis que tenemos un ayuntamiento prácticamente en ruinas, por así decirlo. Se ha dicho por H y por B que estamos muy asfixiados. ¿Cómo vamos a ver? Es decir, que no llegamos a entender la aplicación de esta ley circular, porque ¿cómo sabemos quién genera más, quién genera menos? Vale, habéis hecho ahí, vale, pues los de la huerta a pagar más, los de las calles, da igual donde tengan el sitio para reciclar, unos que pagaban menos, ahora pagar todos por igual, habéis hecho cuotas fijas, ¿vale? Bien, todo esto es algo que no vamos a entender en la vida. En conclusión, no estamos entendiendo absolutamente nada de esta ley y el por qué tiene que recaer todo, hasta el primer céntimo en nuestros ciudadanos y en las empresas, asfixiándolos más si cabe fiscalmente y ahondando en el afán recaudatorio que caracteriza al Gobierno de la nación. Con todo esto del cambio climático, por supuesto que hay que reciclar, pero no ahogando y asfixiando al ciudadano. Desde Vox instamos a este Gobierno que tenga solidaridad con nuestros vecinos y proceda al estudio en el fin de reducir el impacto que supone esta tasa, revisando a la baja otros impuestos o tasas para desahogar fiscalmente a nuestros vecinos. Y haremos nuestra propuesta porque hoy era un pleno extraordinario y no podemos realizar propuestas. Por lo que Vox Callosa Segura no será cómplice de este robo a mano armada, lo siento, pero por todo lo que he expuesto, y bueno, tenía más, pero ya no voy a ser repetitiva por lo que habéis comentado los tres anteriores partidos, nuestro voto va a ser, por supuesto, en contra. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los presentes. Vamos a ver. Creo que los ciudadanos en estos momentos tienen, después de oír a todas las intervenciones, tienen un poco de confusión en los planteamientos, mucho lucimiento en los planteamientos, pero también mucho embrollo. El ayuntamiento no tiene una máquina para hacer dinero. El ayuntamiento lo que gestiona son los recursos que se obtienen por parte de la ciudadanía para dar unos servicios. Es decir, que los servicios se tienen que cubrir con las aportaciones de los ciudadanos. Pero eso sucede no solo a nivel local, sino a nivel nacional y de Estado. Es decir, el Estado coge el dinero de los ciudadanos en base a las tasas, en base a los impuestos, y con eso puede prestar unos servicios. Si resulta que esos servicios son deficitarios, ¿ese dinero de dónde se obtiene? Ese dinero se obtiene de que se recauda a los ciudadanos.
Luego, no engañemos a los ciudadanos diciéndoles que es una subida exagerada, porque si no lo subimos, tendremos que buscar otra manera de obtener esos ingresos a través de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que están pagando los servicios que estamos prestando, tanto a nivel local como comunitario, como de Estado. No nos engañemos. Esto es como una comunidad de propietarios. Cuando suben los costes en el edificio, todo el mundo tiene que aportar para obtener esos beneficios, para obtener esos ingresos que hacen falta. Entonces, no engañemos a los ciudadanos, no les digamos no me subas, porque es que luego habrá que obtenerlos por otro sitio, porque si no, ¿qué va a suceder a este ritmo? A este ritmo sucederá que no se podrán pagar los servicios y entonces los servicios dejarán de prestarse. No demos más vueltas, no demos más vueltas. Simplemente el servicio es deficitario y hay que obtener esos recursos. Está bien que tengamos que, pues bueno, tal como se ha propuesto aquí, y es la ideología de muchos de los aquí presentes, es que esos ingresos, pues aquellos que tienen más poder para pagar los impuestos, porque tienen más ingresos, pues de manera solidaria, tal como está establecido en nuestra Constitución, atendemos a aquellas personas, a aquellos grupos sociales que tienen una situación más precaria. Y eso se recoge en la ordenanza, tal como se ha comentado aquí, y no se ha podido desarrollar y no se ha podido trabajar, puesto que nos hemos visto en la necesidad de ir con prisas, porque si no, llegaría el 1 de enero y no estaríamos en situación de poder cubrir este déficit. Pero evidentemente sí que está previsto y podemos desarrollar reglamentariamente esa cuestión. En definitiva, y por cerrar, cuando se está hablando aquí y se está hablando de la municipalización de los servicios, pues creemos que también es lo más eficiente, porque cuando privatizamos, no solo incurrimos en los costes que ahora estamos incurriendo, sino que además tendríamos que añadir el beneficio empresarial y el IVA. Luego, privatizar, salvo una cuestión realmente necesaria, pues mientras que podamos trabajar de manera más económica, pues lo vamos a seguir promoviendo. Simple y llanamente. No engañemos a los ciudadanos. Los ciudadanos van a pagar siempre los servicios. No los engañemos. Y desde luego, mientras que seamos buenos gestores, no tendremos por qué ir fuera a que nos presten el servicio si nosotros, como personas que tenemos esa responsabilidad y que nos han votado para eso, gestionemos eficientemente los recursos. Y en eso es lo que nos tenemos que implicar todos. Esquerra Unida, Unidas Podemos va a votar a favor y va a seguir trabajando por estas cuestiones que acabo de comentar. Eficiencia en los servicios. Y sobre todo, tratar de aplicar una justicia fiscal. Señor Illán. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, esto era lo lógico que pasara. Es decir, alguien propone una cosa que viene impuesta por la ley y los demás hacen demagogia barata. Demagogia barata porque si el equipo de gobierno PP-Vox hubiera estado aquí, hubiera estado gobernando, lo hubieran tenido que hacer exactamente igual. ¿O es que el PP de Callosa es distinto del PP de Orihuela, del PP de Torrevieja o del PP de otros pueblos que también lo han hecho? Yo estoy por la labor de que no engañemos a la gente. Es decir, podemos crear toda la confusión que queramos, pero esto es una exigencia de Europa. La señora Cascales habla de
Pedro Sánchez, pues bueno, si usted tiene obsesión con Pedro Sánchez, será un problema suyo. Yo ni tengo obsesión con Pedro Sánchez, ni con el señor Feijóo, ni con el señor Mazón, ni con nadie. Entonces, será su problema. Esto es una exigencia de Europa. Las exigencias de la Unión Europea sobre la basura costarán 150 millones a los alicantinos. Los ayuntamientos se preparan para afrontar el tasazo que impone Bruselas, con la pretensión de que se cubra el 100% de la gestión de los residuos, lo que genera casos en los que se pagará hasta 4 veces más. Lo dice la ley europea. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, dice que la tasa de basura es obligatoria. Los ayuntamientos que no tienen tasa de basura tendrán que imponerla antes del 2025 y su importe crecerá previsiblemente allí donde ya existe. Es decir, es obligatoria. Yo no sé cómo tienen ustedes cara de decir, como se ha dicho aquí, que ese impacto negativo en los callosinos, vamos a ver, normal, la tasa la pagamos todos los callosinos. ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos en contra de la ley? ¿Nos ponemos en contra de la ley? Pregunto. Bien. Orihuela, como ya ha dicho el portavoz del PSOE, es decir, supone un incremento casi el triple de lo que venía pagando. Y aquí lo tenemos. Orihuela, Partido Popular, Vox, de 70 a 202. Supone un 189% de subida. Y si nos vamos a las industrias, un 273%. Torrevieja, aquí la gran mayoría tenemos casa en Torrevieja. Pues aquí tenemos la lista de Torrevieja. Viviendas en casco urbano de 42 a 80, aumento 37, el 88%. Pero en todo lo que es los diseminados, 208%. Aguas Nuevas, La Mata, en fin, aquí tengo todo. Y, por ejemplo, hoteles y residencias, hasta 20 habitaciones, de 600 a 1.500. Es decir, Torrevieja, Partido Popular. Rojales dice que sube la tasa de basura un 60% la tasa de basura. Qué poco, ¿verdad? Pues para cubrir sube el IBI el 7%. Que es que no es Callosa, que es todo. Finestrat, por irnos fuera de la Vega Baja, el 146%. San Vicente del Raspey, de 84 a 175. Que esto es una ley. Entonces, si ustedes intentan que nos saltemos la ley, pues hombre, yo creo que no. Con respecto a lo que se habla... bueno, ya el tema de la tipología de calles y esas cosas. Vamos a ver, cuando ustedes les mandan el padrón de habitantes a Callosa, Suma hace un estudio y al final ese estudio sale el que sale. Es decir, Suma considera todo el casco urbano como una zona porque somos menor de 20.000 habitantes y todo el diseminado que ellos llaman otra zona, que es donde están las industrias y habrá alguna casa, claro que habrá. Y si estamos hablando que la zona de la huerta a lo mejor tiene que pagar 20 euros más al año, no es ni más ni menos porque Suma ha estipulado que los costes de transporte pues afectan un poco más, porque ese estudio lo ha hecho Suma, ¿vale? Entonces, de acuerdo. Con respecto a los grupos vulnerables que no se han tenido en cuenta, aquí estamos modificando una ordenanza fiscal donde viene recogida la del 2005, como bien ha dicho Fran, la del 2005, donde se pone que pueden recogerse, pero que en la ordenanza fiscal del 2005 actual, con la que se está aplicando, no hay ningún punto de bonificaciones. Si hay que estudiarlo después, pues se estudiará. Aquí lo que estamos haciendo es modificando la normativa en los puntos para adaptarla a la ley que hemos comentado. ¿Vale?
Lo del reciclaje hoy de ver viviendas y quién recicla más, está en el informe de Suma, ya lo hemos comentado. Hoy por hoy la Administración no tiene elementos suficientes, vamos, es imposible, ni siquiera para Suma, un organismo mucho más potente que nosotros en estudios, no tiene capacidad para poder saber quién recicla. Y estamos entrando en una primera fase. Posiblemente, con el paso del tiempo, pues lleguemos a eso, con toda la normativa de los nuevos contenedores, las bolsas con código de barras, en fin, todos estos proyectos que hay, pero que irán viniendo. Hoy no están. Hoy lo que nos marca la ley es que tenemos, antes del 31 de diciembre del 2024, de ajustar la tasa, los ingresos al coste de la tasa. Y eso es lo que hay. Y como es una ley que no podemos saltar, no engañemos a la gente. Hay que repartir. Usted me puede decir que 154 es mucho, es una bestialidad, es lo que sea, pero 154, 160 o 148 había que poner, porque ¿cómo lo vas a repartir el 1.865.000 euros? Lo tienes que repartir de alguna manera. O sea, que no engañemos. También ha dicho la señora Cascales que el error venía del señor Sirvent. Yo en ningún momento he dicho que el error de esto venía del señor Sirvent. He dicho, sí, que me lo he apuntado yo, ¿vale? He dicho que esto, como sabían ustedes que había que hacerlo, el 15 de julio ya se pidió ayuda a Suma para hacerlo. ¿O es que habían iniciado el expediente para hacerlo y ya se iban a quedar con el cuerpo muerto? Supongo que hubieran llegado al final. De una manera, de la misma manera, mejor o peor. Seguramente mejor. Seguramente mejor. ¿Verdad? Vale. Entonces, lo iniciaron ustedes porque sabían que había que llegar a esto. ¿Vale? Sabían. Y es muy bonito decir, pero es que está pasando en todos los ayuntamientos. Está pasando en todos. Es decir, la demagogia y barata. ¡Wow! Cuidado, los vulnerables. Esto está mal. Aquí no sé qué. Pueden sacar 1000 cosas. Pero esto había que hacerlo y ustedes iniciaron el procedimiento para hacerlo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo podrían haber hecho desde el 2022. Haber subido la tasa poco a poco. Y hoy la subida hubiera sido pequeña. Pero como no hicieron nada desde el 2022, que sale la ley, hoy nos toca dar la subida como todos los ayuntamientos, como todos. Le estoy diciendo que nadie lo ha hecho. ¿Sabe por qué? Porque subir una tasa es un perjuicio para los ciudadanos y entonces, como todos ustedes están pensando en los votos, si la subimos, pues no nos van a votar. Claro. Pero hay que ser valiente y decirle a la gente lo que pasa en este ayuntamiento. Hay que decirle lo que pasa en este ayuntamiento. Y ahí están las cifras. ¿Me entiende? Entonces, lógicamente, si viene una ley, hay que cumplir la ley. Y hay que distribuir. Nos guste más o nos guste menos. ¿O es que se cree usted que a nosotros nos gusta poner esta tasa? ¿O tomar la decisión de poner esta tasa? Seamos consecuentes. Yo no tengo ninguna gana de subirle a los ciudadanos este importe. No tengo ninguna, pero estoy obligado. Y como estoy obligado, lo tengo que hacer, porque tomo decisiones. Y tomo decisiones valientes, que luego las comunico al pueblo, no como otros que las ocultan. Vale. Señora Cascales. Vamos a ver, voy a empezar porque tengo muchas respuestas. Lo primero de todo, decirle al portavoz de Izquierda Unida que el único que está engañando con sus afirmaciones es usted. En la ordenanza municipal que se trae hoy aquí no hay ni una sola alusión para aquellos grupos vulnerables, ni una. Y de paso le digo al portavoz del Partido Socialista que nosotros
podremos presentar enmiendas siempre y cuando se nos dé la documentación con tiempo y se nos llame a mesas de trabajo. Lo que no puede ser es que en un pleno extraordinario, con 2 días antes de convocatoria, que es cuando se nos ha facilitado la documentación, porque ni siquiera fueron capaces, ni siquiera en la Junta de Portavoces que hubo el otro día, de traer la documentación para que el Partido Popular la pudiera ver. Con lo cual, no venga usted a hacer también demagogia a decir que podíamos haber presentado enmiendas. No, el trabajo es de ustedes y ustedes eran, como grupos de izquierda que son, haber trabajado por los vulnerables, que es lo que ustedes están diciendo. Y no está dentro, señor García, no hay una sola alusión a estos grupos en la ordenanza. ¿Que se pueda cambiar? Claro, las normas están para cambiarse. Y es falso que usted diga que los servicios municipalizados funcionan mejor y además son más baratos para los ayuntamientos. Eso para los ciudadanos. Eso es absolutamente falso. Y aquí saben todos, exactamente todos, que desde que se municipalizó el servicio de basuras, este ayuntamiento ha tenido déficit en el servicio de basuras. Y lo saben todos. Y si esto no hubiera ocurrido, quizás ahora los ciudadanos no hubieran tenido que pagar tanto de la tasa de basuras. Porque si el servicio hubiera estado bien gestionado desde que se municipalizó, ahora la subida hubiera sido menor. Eso por una parte. Por otra parte, respecto al portavoz de UCIN, me alegra que usted también se haya hecho de Sánchez, del 1. Me alegra que también se haya hecho de Sánchez, porque así está más en consonancia con el resto de sus compañeros de gobierno. Comprar las políticas de la izquierda pues tiene ciertos riesgos, y es que sabemos que Sánchez cambia de opinión y sabemos que Sánchez miente. Y usted también lo sabe. Y yo no estoy obsesionada con Sánchez, ni con Feijóo, ni absolutamente con nadie. Yo tengo vida y no me obsesiona esto. Pero a lo mejor a otros sí, que les gusta mucho. La Comisión Europea, la normativa de la Directiva Europea, que por cierto, para los que no lo sepan, es la 2008/98 de la Comisión Europea, la normativa lo que te habla es de reutilización y reciclado. Hay que ir a políticas sostenibles. Y le vuelvo a decir, aunque no les guste, el señor Sánchez no sabe reciclar, el señor Sánchez no sabe hacer políticas de economía verde ni economía circular, y lo único que sabe es subir impuestos, y subir impuestos también a los callosinos. Y esto no es demagogia, esto es el bolsillo y el pan de los callosinos. Sí, esos que todos los días se van a trabajar y que tienen que sacar la basura por la noche y que tienen que reciclar. Y a usted me viene a decir aquí que hay municipios del Partido Popular, que en Orihuela, sí, oiga, es que el Partido Socialista ha apoyado en Orihuela al Partido Popular, pero ¿sabe por qué? Porque se lo ha ordenado el Nuno, su jefe. El señor Sánchez, ¿se lo ha ordenado? Sí, claro que sí, sí. Hombre, y si quiere que hablemos de subidas en otros municipios, yo también le puedo decir que en el Ayuntamiento de Elche la subida es mínima, de 18 a 20 euros. Habrá que ver, claro que es, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque funciona el servicio bien, no está municipalizado, está externalizado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, no ha habido un déficit durante estos años. Y es curioso que hablen ustedes de que el ayuntamiento tiene déficit, como está en bancarrota. Todos los que están aquí han estado en las comisiones especiales de cuentas. Todos tenían la información. Y eso que van diciendo, que las facturas están en los cajones, no, mire, dígale a sus asesores / asesoras que facturas en los cajones no hay. Que las facturas de este equipo de gobierno que ha salido están en la plataforma de gestión digital del ayuntamiento, con su RC correspondiente y con toda su documentación de intervención, y que se podrán pagar. Mire usted a ver si lo están haciendo ahora sí, no sea que haya problemas con pagos futuros. Ahora no hay facturas en los cajones cuando entró el Partido Popular. Ahí sí habían facturas en los cajones, ahora no las tienen. Entonces, el señor Maciá ha dicho también, ha hablado, me he tomado por aquí nota, sobre que la ley de Sánchez
habla del sistema de los instrumentos económicos. Lo que dice la normativa europea es sistemas de pago por generación también, por generación de residuos, tampoco se contempla. O sea, no todo lo que se dice es instrumentalizar hacia el pago de los callosinos y hacia el bolsillo de los callosinos. El que contamina paga, eso no lo dice la directiva europea, eso lo dice el señor Sánchez. Respecto a que hay un desfase que ustedes han dejado ahí, creo haber entendido que viene a decir que ni siquiera han computado el total del servicio para repercutirlo al ciudadano. Es cierto que hay un desfase, según los informes técnicos, de aproximadamente unos 9.000 euros, que entiendo que eso posteriormente lo habrán dejado por si acaso lo que hemos estado hablando se pudiera o no ajustar al final, o porque tenían ese margen o porque pueden hacer una subida posterior. Porque ahora mismo no saben exactamente, estos son siempre presupuestos y son aproximaciones y no sabes si exactamente si el servicio te va a costar eso o el servicio te va a costar menos porque generes menos. Son aproximaciones. Entonces, también cabe la posibilidad de que al año que viene volvamos a tener otra subida, porque resulte que el servicio nos ha costado más y no se había repercutido íntegramente este año. Entonces, eso también existe. Yo lo único que vengo a decir es que aquí realmente se ha tenido que subir la tasa de basuras, primero por imposición de Sánchez, nos guste o no nos guste. La normativa europea no dice eso, lo dice Sánchez, que no engañen a los españoles, lo dice Sánchez. Lo segundo, que se ha tenido que subir porque el coste del servicio municipalizado por el tripartito de izquierdas en la anterior legislatura ha sido siempre deficitario. Y si eso no hubiera sido deficitario, hoy los callosinos no tendrían que pagar tanto como van a tener que pagar. Y sí, la señora que saca la basura en la huerta de 36 euros a 178 y el que lo saca en el pueblo de 48 a 154. Ese es el bolsillo de los callosinos y los bares y el comercio de nuestra localidad asfixiados. Así queremos hacer progreso y economía, vamos mal. Esto es el tripartito de izquierdas. Señora Berna. Muchas gracias. Yo solamente 3 cositas. Decir que el anterior equipo de gobierno, bueno, yo me centro más en el Partido Popular, ellos se jactan en las diferentes ruedas de prensa que salen, que todos lo han empezado, que todos lo han hecho, pues reconozcan y salgan en una rueda de prensa también a jactarse de que ustedes, como bien ha dicho el concejal de Hacienda, empezaron el expediente donde iba a abocar a esta subida de precios de las basuras. Se ponga como se pongan, salgan y se sigan jactando igual que lo hacen con otros temas, que me parece muy bien, ustedes lo iniciaron, me parece estupendo, pero salgan también con esta a jactarse. Segundo, lo de privatizar, la señora Cascales dice que eso viene porque se remunicipalizó y que es uno de los problemas. Les recuerdo que ustedes tuvieron mayoría absoluta en la anterior legislatura. Lo tenían tan fácil como haberlo privatizado, nunca lo hicieron. ¿Por qué? Por lo tanto, no entiendo el enfado. 2, me parece que el Partido Popular venga aquí a dar lecciones de política verde, de reciclaje y de todo, cuando han estado gobernando y siguen estando gobernando con un partido como es Vox, que niega todo tipo de políticas verdes y del cambio climático y todo, me parece que eso de dar lecciones lo justito. Y yo no sé si tendrá obsesión con Sánchez, con Mazón o con Feijóo, pero con el tripartito que usted llama de izquierda le puedo asegurar que sí. Visto lo visto. Y ya no de izquierda, ustedes parece que lo tratan de izquierda como si fuera algo malo. Ser de izquierda les recuerdo que no es nada malo, a lo mejor para usted sí. Lo que sí le digo es que aquí lo único que hemos hecho es entendernos y trabajar por Callosa. Para ti ser malo de izquierda, pues seguramente, pero ser malo de izquierda, de derecha, para usted todo lo que no tenga que ver con usted, todo es malo. Señor Maciá. 2 apuntes muy rápidos. Primero a la portavoz de Vox, la señora Griñán, ha comentado que como este era un pleno extraordinario no podía hacer preguntas, podía haber hecho cualquier enmienda sin ningún tipo de problema en un pleno ordinario, extraordinario o en el que toque. Respecto a la valoración de la tasa, ha hecho 2 valoraciones, que una es la mala situación del ayuntamiento por una parte y por otra parte que si se recauda más para que bajemos otro tipo de impuestos o tasas.
o sorbemos o soplamos. Lo que no se puede hacer es recuperar la situación del ayuntamiento porque es mala y si entra dinero por una parte, sacarlo por otra. Lo que hay que hacer es distribuir de la mejor manera posible. Y si la subida es alta, sí, la subida es alta, vuelvo a decir, porque venimos de un 2005, no se ha actualizado la tasa en muchos años y ahora nos toca dos cosas, lo que es ajustar el déficit que tenemos, que por cierto no viene del 2023, ni del 22, ni del 20... Viene de mucho tiempo atrás y simplemente con ver las liquidaciones de presupuesto de los últimos 10 años pueden ver como todas son deficitarias y por eso hay una ley. Para la señora Cascales le he mandado un mensaje a la señora Carolina Gracia, que es la portavoz del Partido Socialista en Orihuela, y le he preguntado si Pedro Sánchez le había llamado para que apoyase al Partido Popular y me ha contestado que no había hablado con Pedro. Si te permites el lujo de hacer demagogia aquí, yo también la hago. Me parece una falta de respeto que tú digas aquí que es que Pedro Sánchez ha llamado a Carolina Gracia para que apoye al PP. En todo caso, pregunta a Vox por qué no ha querido apoyar a Vegara y por qué ha tenido que ser el PSOE el que ayude al PP a sacar la tasa de residuos sólidos urbanos de basura en Orihuela. Respecto a las enmiendas, llevo en este ayuntamiento unos cuantos años. Nunca he necesitado ninguna comisión de trabajo a presentar una enmienda. Si ustedes necesitan comisiones de trabajo, lo veo complicado, lo van a tener difícil. Y respecto a la gestión del 2019 al 2024, todas fueron deficitarias y todas tenían la oportunidad de haber sacado a licitación el servicio y no lo hicieron. Por tanto, no me vengan ahora a hablar de una justificación de hace 5 años, cuando ahora, en este momento, lo que tenemos es una ley de una directiva europea que se va a aplicar aquí y en todos los municipios de España. Y demagogia, poquita. Y le digo en serio, comentar que Pedro Sánchez llama a Carolina Gracia para que apoye a Vegara me parece un esperpento. Y le ruego, por favor, que evite ese tipo de afirmaciones. Nada más. El señor Pérez. Muchas gracias. Yo no iba a intervenir como portavoz de UCIN porque ya el concejal de Hacienda pertenece al grupo y llevaba las intervenciones. Pero es que se oyen cosas aquí que la verdad, aunque me han chafado Ana Belén un poco el motivo porque quería... Es que es muy curioso que después de 5 años gobernando, 4 de ellos con mayoría absoluta, sigan echando culpas a cosas de atrás. ¿Por qué no privatizaron? ¿Por qué no sacaron a licitación, como ya se ha dicho? ¿Por qué no lo han sacado en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23? ¿Por qué? Y ahora echamos la culpa al déficit, pues haberlo sacado en su momento. Es que es tan sencillo como eso. Bonificaciones, le dicen a la gente, ¿dónde están las bonificaciones? ¿Habría que bajar tal? Esto se trata de una ley en la que hay que repercutir el costo. El coste lo dice el ingeniero y lo dice la interventora. El coste es de 1.800.000 y pico euros. Y todo lo que se rebaje a otros, a la hostelería, al comercio, a los particulares, todo hay que repercutirlo en los demás. Eso también hay que decírselo, porque al final hay que llegar al 1.800.000 euros. A los costes que son los que nos han dicho tanto el ingeniero municipal como la interventora municipal. Eso hay que decírselo a la gente, porque decir, no, y yo le bajaría a todos los que iban de tal calle para arriba, son más estrechas, tienen que andar más, a todos, pues se lo tendría que subir a los otros, porque al final a alguien se lo tendrá que repercutir. Eso no puede quedar en solo rebajar, porque podemos aquí decir todos de rebajar, todos queremos rebajar a todo el mundo, pero todo lo que se rebaje habrá que repercutirlo en el resto. Luego, además, esta ley, para nosotros, lo peor que ha tenido en su aplicación en el Ayuntamiento de Callosa ha sido que se podía haber empezado a aplicar en abril del 2022 y se podía haber hecho actualizaciones de tarifa poco a poco. Y lo dijimos ya en un pleno y no se hizo. Se ha esperado al final de los finales, porque en septiembre no había nada. Solamente había un escrito del señor Sirvent, del señor Martínez Sirvent, a Suma para iniciando el expediente. Así que expediente de subida de la tasa de basura
Señora Cuadrado, PP. Señora Griñán, ¿ha pedido la palabra? Sí. A ver, quería hacer alguna puntualización. Tengo que dar razón a casi todos los partidos en que esto desde el 2005 se podría haber actualizado. Los contenedores, las instalaciones, todo. Lo de la municipalización que ha dicho el señor García, Vox también está en contra, porque si hacemos el estudio sale mucho más rentable externalizar que ahora el ciudadano de a pie tenga que pagar lo que son el alquiler de maquinarias, de camiones, del almacén donde está, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos totalmente de acuerdo en que se municipalice. Otra cosa es que sí, se ha impuesto por Sánchez. Él votó en las europeas y votó a favor. No quiere decir que Vox esté en contra del reciclaje, pero aquí no podemos hacer una política basándonos en cambios climáticos, en utilizar terminologías que, bueno, si leen historia y van hacia atrás, el cambio climático es algo que nos hemos sacado de una chistera prácticamente. Por favor. Otra cosa, impuesto, sí, en el 2008 ya se sabía, ya se le había dado un tironcito de orejas al que estaba gobernando y se le dijo que esto tenía que hacerlo, que esta ley la tenía que aplicar. Pero en el 2018 al señor Sánchez, desde las comisiones europeas, se le dice claramente que o comienza a aplicarlo o habrán sanciones por incumplir los compromisos asumidos por España con las instituciones europeas o incluso que no lleguen esos fondos europeos, y eso está, a los ayuntamientos. Entonces es una obligación porque el señor Sánchez en Europa está a favor. Entonces, repercute siempre ¿en quién? En el de a pie, en el trabajador, en las empresas. El señor García ha dicho que claro, que para prestar el servicio que lo pague el ciudadano. A ver, yo creo que si, por ejemplo, en COS, como estáis nombrando tantos, que hay superávit, no, superávit no sé si hay exactamente en Albatera, si se ha subido un 90%, pues se puede mirar. Y sigo diciendo que esto es una imposición y que Vox no es que esté en contra del reciclaje. Sabéis que tanto Esquerra Unida, todos los de Cataluña también han votado en contra. Yo he vivido en Tarragona y no tenía más remedio que hacer reciclaje, porque estaba todo bien organizado. ¿Y cómo tenías que hacerlo? Aquí en Callosa eso no lo tenemos. Y todos los políticos que han pasado por estos asientos desde el año 2005, como bien ha dicho, no recuerdo, creo que el partido UCIN, pero no recuerdo si ha sido Jan o el señor Pérez, hay que decir la verdad. No hay medios. Es decir, hemos ido dejando herencias y bueno, que el otro se atreva, Y ahora nos encontramos con una imposición por aquella votación a favor. Pero es impuesto. Y señora Ana Belén, probablemente Vox o los que pertenecemos a Vox reciclen mucho más que usted.
Lo que pasa que es muy fácil decir que estamos en contra de todo. No, no. Estamos a favor de la realidad, no en contra de todo. Y por lo tanto, lo dicho, callosinos, desde el primer céntimo, es decir, desde el gasto que hay aquí en este ayuntamiento, alquileres de camiones, de lo que sea, todo va a repercutir en los callosinos y en Callosa. Todo por esa imposición y por el nefasto trabajo de todos los que nos hemos sentado aquí. Yo he estado al final, pero si hubiese estado sentado igual hubiese cometido el mismo error. Y siempre los perjudicados, ustedes. Muchas gracias. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. A los ciudadanos les estamos hablando de muchas más cosas y aquí se están hablando de muchas más cosas de las que nos ocupan, del punto del orden del día. Por lo tanto, las cuestiones de la municipalización, de los servicios, el tema del cambio climático, etcétera, me voy a permitir responderle a los grupos políticos en rueda de prensa, porque es donde correspondería, porque aquí creo que ya no tendríamos que entrar en estas disquisiciones, y sobre todo seguir insistiendo a la señora Rosario Pilar. Si hay superávit es porque los ciudadanos han puesto más dinero del que se ha gastado, pero siguen siendo los ciudadanos los que pagan. En cuanto a si no está bien organizado, perfectamente, lleva usted año y medio ya y podría hacer propuestas de organización. Se está abierto, estamos aquí para colaborar y para hacer eso. Nos debemos de centrar en la resolución de los problemas, no en lamentarnos de los problemas o de que vemos las cosas bien o mal. Vamos a solucionar problemas. Vengamos aquí a solucionar problemas. Y lo que hemos hecho hoy en este punto del orden del día es solucionar un problema que se nos ha presentado, que no llegábamos a tiempo, ¿vale? Entonces, todo lo demás de lamentarnos de cómo está todo, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer propuestas de mejora y de resolver, como digo, las situaciones en las que nos encontramos. Y creo que esta debe de ser la actitud por parte de todas las personas que estamos aquí como representantes de los ciudadanos, porque, como repito, como he dicho antes, los ciudadanos nos han votado para resolver problemas, no para estar aquí lamentándonos y para quejarnos de que las cosas podrían ser de otra manera, sino vamos a proponer cómo podrían mejorar. Por lo tanto, creo que deberíamos de centrarnos en lo que nos ocupa hoy en este punto del orden del día, dejar aparte todas estas cuestiones de tipo económico-políticas que han salido y abrir el debate en otro sitio. Ya digo que responderé en rueda de prensa a todas estas cuestiones que han salido añadidas al tema que nos ocupa hoy. Muchas gracias. Señoras y señores, voy a iniciar un último turno de palabra. Les ruego brevedad, ¿de acuerdo? Señor Grau. Buenos días a todos. Creo que hemos hablado mucho de casi todo y posiblemente menos de la tasa y de algunos temas y algunas cuestiones quizá que tiene la tasa que yo creo que son obvias, que la ordenanza no cumple con la realidad de lo que pretende la ley. En primer lugar, quiero decir que habla de quien contamina paga. Efectivamente, la ley dice que quien contamina paga. Y, a ver, un señor que tiene una casa y que no vive en esa casa, evidentemente no contamina, igual que el señor que tiene una vivienda y viven 10 personas en esa vivienda. Evidentemente hay una distinción. En principio, en su día, cuando se facilitó el padrón a Suma, la idea era que con ese padrón se iba a tener en cuenta esa posibilidad de que las viviendas, evidentemente, que más contaminan, pudieran pagar más. Yo no he visto por ningún sitio donde se recoge esa posibilidad en la ordenanza. En segundo lugar, hay
un problema en la ordenanza, entiendo yo, que no se dice en ningún sitio qué pasa, porque evidentemente el coste que hay que repercutir es el de un ejercicio. Si este ejercicio lo estoy calculando con los costes del 2023, si en el 2024 los costes suben o bajan, el coste a repercutir será distinto a si lo hago con los costes del 2023. Evidentemente, habrá que articular alguna forma de que el ciudadano pague o se beneficie de la reducción de ese coste que ha habido en el servicio. El coste en el servicio no solamente se reduce por el tema de lo buenos que es, la suerte que tengamos con que conseguimos abaratar el gasoil de los vehículos que recogen la basura, por ejemplo. No, hay una cuestión importante y que es así, que creo que es también la que busca, una de las que busca principalmente la ley, y es que se recicle. Para reciclar, o sea, para que se ahorren costes, se tiene que reciclar más. El coste de una tonelada sin reciclar de basura cuesta 90 euros. El coste de una tonelada reciclada cuesta 30 euros. La diferencia es una diferencia importante, porque son muchas toneladas las que se reciclan, las que se vierten de basura en este municipio. Ese coste sí puede influir en alguna medida en esta situación. ¿Qué pasa? Que tal y como está la ordenanza, evidentemente, tampoco se atiende a que se premie al ciudadano que recicla. Evidentemente, yo entiendo que ahora en este momento es difícil y algunos municipios que lo están intentando lo tienen muy difícil, por no decir imposible, el controlar que quien recicla sea el que menos pague, porque realmente él está produciendo menos residuos o por lo menos menos residuos contaminantes. Pero, evidentemente, habrá que intentar y prever una campaña de difusión a los ciudadanos de que contaminar menos, ese coste que ahora se les va a repercutir, podrá ir reduciéndose en la medida de que Callosa consiga ser más consecuente con el medio ambiente y el reciclado y demás. Entonces, la ley realmente lo que pretende es que los ciudadanos aprendan a reciclar y que eso tiene premio en el sentido de que se reducirán los costes y, por tanto, pagarán menos por ese coste de ese servicio. Entonces, eso creo que ese es el objetivo real que debería de movernos. No solamente, evidentemente, hay que repercutir la tasa, porque el coste dice la ley que hay que repercutirlo y punto. Pero, además, hay que promover la idea de que el reciclado y el medio ambiente, o beneficiar al medio ambiente, tiene premio en el sentido de que te costará más barato la recogida de este residuo. Se ha dicho por aquí que 5 años sin privatizar el servicio. Nosotros hemos estado 5 años, de los cuales 4 estábamos con Ciudadanos y Ciudadanos no era partidario. Por tanto, nosotros no podíamos sacar esa ordenanza, no podíamos sacar adelante esa privatización, igual que ahora en este ejercicio, evidentemente, por lo visto, por lo que pasa aquí y lo que estamos viendo hoy mismo, ustedes no son partidarios y nosotros no teníamos ni la posibilidad de plantear esa iniciativa y ahora, pues evidentemente, son ustedes los que tienen la posibilidad y no sé, ahí hay un grupo que ya anteriormente siempre ha privatizado y a lo mejor tiene la intención de hacerlo, de proponer la propuesta de privatización, o a lo mejor ha sido absorbido por las ideas de la izquierda. Y sí, efectivamente, el expediente de la tasa del PP fue hubo un escrito de Manuel Martínez Sirvent a Suma para que colaborase con nosotros, porque anteriormente estuvimos intentando y viendo de qué manera. Yo he estado en un seminario de Suma que organizó precisamente para la tasa esta, y en ese seminario vinieron hasta el director de la Agencia Tributaria de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, viendo cómo lo habían hecho exactamente y tal. Entonces, todo eso, al final, refleja que es una complejidad, pero hay municipios en los que han hecho otras serie de cosas para intentar hacerlo por lo menos algo más ecuánime.
Quiero decir, yo creo que es evidente que debería de haberse recogido de alguna manera qué viviendas o qué contaminan más y, por tanto, que tienen mayor vertido de residuos y, por tanto, adecuar un poco la tasa a esas condiciones. Y, por otro lado, el tema de que se vaya buscando también la forma de que personas vulnerables que tienen una situación especial, pues de alguna manera se haga o se recoja en la ordenanza algún tipo de medida. Por tanto, yo creo que para mí los objetivos de la ley, que es el reciclado y demás, con esta ordenanza no se cumple, y por eso entiendo también que no podemos apoyar esta iniciativa. Señora Gascales. Sí, muy corto. Vamos a ver, por alusiones ha dicho la señora Bernat que para mí ser de izquierdas es malo. Ni es malo ni es bueno. No voy a entrar a valorar lo que cada uno es. Ustedes nos llaman las derechas, pues yo le llamo la izquierda. Tampoco le tiene que sentar mal porque es lo que son. Después ha dicho el señor Pérez que si hubiéramos hecho esto en el año 2022, hoy la subida sería menor. También dígale a los callosinos que si hubiéramos hecho esto en el año 2022, en el año 2022, en el año 2023, en el año 2024, hubieran pagado más. Y entonces a lo mejor el servicio no hubiera sido deficitario. Con lo cual ya hubieran adelantado esos pagos y hubieran estado 3 años pagando de más. Dígaselo también. Y respecto al señor Macías, primero, ustedes siguen los postulados y las directrices del señor Sánchez. Y en ningún ayuntamiento donde gobierna el Partido Popular y han traído esa tasa a aprobación, el Partido Socialista la ha votado en contra. ¿Por qué? Porque viene de una norma del señor Sánchez y que no transpone la directiva europea. Y otra cosa, reconozca que se le han olvidado los vulnerables. No eche la culpa al Partido Popular. Ustedes están aquí, ustedes gestionan, ustedes traen un texto, reconózcalo. Se le ha olvidado, enmiéndenlo ustedes. Señora Bernat. Y yo solo decirle a la señora de Vox un inciso que ha dicho que seguramente ella recicle más que yo. Pues a lo mejor sí, yo eso no lo... Pero que ustedes no apuestan por política, lo acaba de decir usted. Para usted el cambio climático se ha inventado y se lo han sacado de la chistera, cosa que yo no creo que sea así. Pues nada, muy bien. Me parece estupendo que usted lo piense y que el Partido Popular esté apoyado por gobiernos que piensan de esta manera. Me parece estupendo por su parte. Seguramente el Partido Socialista ya le puedo asegurar que no. Señor Pellegrini. Buenos días a todos. Yo decir que esta subida es de sentido común. Si el Ayuntamiento de Callosa es deficitario, tiene un déficit cada día, cada año, tenemos que tomar medidas para corregirlo. Una de los gravámenes más importantes que tiene en este momento el Ayuntamiento de Callosa son la recogida de basuras. Si se recogen, si nos cuesta 1.800.000 euros y recogemos 600.000, estamos generando al Ayuntamiento un déficit de 1.200.000 euros. Igual en otros centros, que también tendremos que repercutir tal vez alguna subida. Eso es responsabilidad. Y yo creo que entre todos tenemos que sacar el Ayuntamiento de Callosa hacia adelante, con una situación económica justa. Por eso el Partido Socialista va a apoyar esta moción porque es responsable, es de sentido común. ¿Alguien más ha pedido palabra? Señora Griñán. La última puntualización a lo que ha dicho el señor Pellegrini. Este ayuntamiento tiene mucho déficit, es algo deficitario, ¿no? Se ha comentado. Claro, porque todos los que han estado gobernando han hecho que acabe el ayuntamiento como esté. Un ayuntamiento no acaba de manera con déficit si hace bien su trabajo. Si no hace bien su trabajo, pues acaba en déficit, que lo paga siempre pues el ciudadano. Eso es así. Entonces,
¿Desde cuándo se está haciendo esto? Vox, cuando llegó aquí, Vox Callosa, no estoy hablando de en general, ya lo dijo. Esto es herencias de décadas atrás, que todos los partidos han ido maquillando o intentando pasar, y veo bien que Jan diga que vamos a decir la verdad, porque eso es lo que se trata. Los callosinos van perdidos. No sabían ni que este ayuntamiento estaba como estaba. Algunos sí, porque están más metidos en política. Pero ya es hora de decir las verdades. Y aquí no solo ha participado las derechas, las izquierdas también, o el antiguo PP, el PP de ahora, todos los que... eso. Y sí, ya he dicho antes, probablemente si hubiese estado sentada hubiese cometido también errores. No somos santos todos. Pero, por ejemplo, lo de las basuras, como lo llevaba el anterior PP, que dicen, que está aquí el señor Pérez, pues funcionaba muy bien. ¿A partir de cuándo empezó a no funcionar? Yo, personalmente, desde que se hizo, se externalizó. Eso es lo que yo se municipalizó, perdón. Ya es que hemos dicho tantas cosas que se municipalizó, es decir, no estaban externas. Es decir, funcionaba muy bien. En servicios sociales se dará cuenta el señor que hemos externalizado alguna cosa, el señor Juan de Dios, y funciona a la perfección. Hay que saber gestionar este ayuntamiento. Y como no empecemos a hacerlo bien, ahora, porque esto es obligatorio, pero es que no tenemos ni plantación de reciclaje, ni contenedores, ni nada, y estamos en un ayuntamiento en quiebra prácticamente, por así decirlo. Estamos ahí, en la cuerda floja. En fin, espero que trabajemos bien esta ordenanza entre todos, no solamente que nos digáis hay un pleno extraordinario total, porque es verdad que yo por lo menos he tenido que leer muchas cosas y no me ha dado tiempo a preguntas, enmiendas o lo que sea. Pero lo que está claro es que tenemos que hacer esta subida, está impuesta y eso es lo que hay. Pero esperemos que a partir de ahora nos centremos en que los callosinos no pueden estar siempre perdiendo. Porque sí, con los impuestos... Pero, señores, no es lo mismo que las cosas se vayan haciendo bien desde el año 2005 o desde cuando sea, a que ahora queramos, con un ayuntamiento que no puede ni realizar cambios de cubos de reciclaje, pues querer meterle a los callosinos que pague todo eso. Yo... ya lo he dicho, estamos en contra y ya está. Me centro en Callosa, no en el cambio climático ni nada de eso. Y es obligatorio, lo votaremos, pero nosotros no estamos de acuerdo en cómo se está haciendo esto. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. El otro día se me pasó la firma a un informe. El precio, o sea, sí, una factura de un informe que desconocía que existía y me lo encontré a raíz de la factura esta. Y era la factura del técnico que realizó el Plan Municipal de Residuos Sólidos Urbanos. Fue a partir de ahí cuando descubrí que había un Plan Municipal de Residuos Urbanos que todavía no está aprobado, pero que, ya que lo hemos descubierto, pues lo vamos a traer a la aprobación. Y efectivamente, como muy bien dice el señor Grau, pues hay que hacer campañas de concienciación para incrementar el reciclaje. Efectivamente, los costes que ha comentado son hay mucha diferencia entre el coste de lo que es el peso del plástico respecto de lo que es el orgánico. Entonces, en la medida en que podamos hacer mejor selección de los residuos sólidos urbanos, pues podremos optimizar
podremos optimizar, a tener menos coste. No he traído aquí la ley en concreto o la normativa en concreto, pero sí puedo decir, porque la norma hace referencia a que se harán las bonificaciones que contemple la ley. Y en este sentido hay 3 cuestiones que permiten la bonificación. 2 de ellas hacen referencia a aquellos ciudadanos o aquellos entes que puedan o que demuestren que han reciclado y que han hecho una acción de separación de residuos sólidos urbanos de manera efectiva. Y hay una tercera, que es la última, que habla precisamente de personas en riesgo de exclusión o con dificultades económicas. Luego, aunque no hayamos dicho específicamente que tendremos en cuenta, sí que hemos hecho referencia a que se aplicarán las reducciones, las bonificaciones que legalmente están estipuladas. Por lo tanto, sí que se contempla. Hay, como digo, 3 casos, 2 de ellos hacen referencia a la capacidad de reciclar y una tercera a personas o situaciones que hay que tener en cuenta en riesgo de exclusión, que podríamos atender a eso. En cuanto a las 2 primeras, efectivamente tenemos un problema porque no sabemos realmente quién recicla más o quién recicla menos. Esto pasa como en las comunidades de propietarios. Si intentásemos que pague más aquel que entra con los zapatos sucios al edificio o aquel que utiliza más el ascensor porque resulta que está en un 4.º piso que uno que está en el 1.er piso. Es decir, no podemos llevar esto a unas situaciones y a unos controles que son imposibles de llevar. Efectivamente, podemos hacer inversiones en infraestructuras, cosa que ahora no podemos, y cambiar el sistema de recogida de residuos sólidos urbanos que tenemos ahora, pero eso supone un coste que ahora no podemos asumir. Entonces, vamos a ir mejorando esta situación en colaboración entre todos, con propuestas como ha hecho efectivamente de manera desarrollativa, y lo cual agradezco el señor Grau. Por lo tanto, el déficit, si empiezas a subir en el año 2022, 2023, 2024, efectivamente seguiría existiendo déficit, pero el déficit sería menor. No le venda usted al ciudadano que, aunque le hayamos subido, el déficit va a seguir existiendo, es decir, no habríamos solucionado nada. Claro que habríamos solucionado algo. El déficit sería menor en el 2022, sería menor en el 2023, sería menor en el 2024 y, por tanto, las cuentas globales, pues tendríamos un poco menos de déficit. Así que ríase usted, gire la cabeza a un lado, pero eso son cuentas y eso sí que es real y eso se puede demostrar con números. Usted puede lanzar todos los argumentos que quiera al aire, pero los tenemos que basar en cuestiones de tipo numérico, que eso sí que no miente ni ignora. Cierra el señor Illán. Gracias de nuevo. Bueno, ya para terminar, simplemente he recogido algunas cuestiones. Empiezo por el final, es decir, en la exposición del señor Trino Grau, pues hombre, efectivamente pensaba darle la razón en todo lo que ha dicho, y es verdad, las campañas de difusión están contempladas dentro del coste, por eso hay que hacerlas, ¿vale? Que hay que reciclar, pero le remito a mi exposición inicial. Hablo del día de hoy, exposición inicial, donde dice Suma. Suma, que es, como usted sabe, quien vino aquí, se entrevistó con usted y luego con nosotros y nos puso un panorama negro. Y dice en su informe que se ha firmado con el Ayuntamiento y Suma, dice, para aplicar el criterio de quien contamina paga, sería necesario medir los residuos reales generados para cada hogar o comercio. Eso es lo que usted plantea. Y establecer el importe de la tributación sobre residuos en función de la cantidad generada y el tipo de residuos. No obstante, a la fecha del presente informe técnico, la medición estricta del coste del uso del servicio individualizado es ciertamente complicada. Es decir, ni siquiera Suma tiene capacidad para individualizar el coste individual del reciclaje.
Entonces, nosotros hacemos caso a lo que nos dice Suma como ustedes hubieran hecho. Entiendo, como ustedes hubieran hecho. Porque si no, pues a ver cómo hubiéramos llevado esto para adelante. Pero le quiero decir que estoy de acuerdo con usted en las campañas de reciclaje, pero yo creo que esto vendrá en una segunda fase, que estoy de acuerdo en que hay que mentalizar a la gente, en que hay que reciclar. Pero también le digo una cosa, ¿dónde estaba el reciclaje del equipo de gobierno anterior hasta ahora, en estos últimos 5 años? Es decir, no olvidemos que nosotros hemos entrado el 4 de septiembre y ustedes entraron en el gobierno en el año 2019. Es decir, no exijan en estos momentos, con 2 meses, que se implante un reciclaje que en 5 años no se ha hecho. Pero bueno, en otra cuestión que también se ha comentado, sobre todo por la portavoz del Partido Popular, es el tema de que qué pasaría si sube, si baja, si viviendas cierran, viviendas se incrementan, comercios cierran. Pues bueno, le voy a leer lo que dice el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al respecto de la tasa. Quiere decirse, dice el Real Decreto Logístico 2/2004 de 5 de marzo, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad debe cumplir el principio de equivalencia, de manera que no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto el valor de la prestación recibida, verificándose la siguiente premisa. Quiere decir que el coste previsto partido por los ingresos previstos, eso tiene que ser mayor o igual que 1. Es decir, no podemos tener superávit en la tasa. Si se produjera o hubiera que hacer una rectificación, se haría. Se haría y punto, no es ninguna cuestión. Por otro lado, también se ha hablado un poco de la municipalización, de la externalización. Vamos a ver. Aquí habla del coste. El coste el ayuntamiento lo tiene independientemente de que el servicio sea municipal o esté externalizado. ¿O es que no pensamos que si está externalizado la empresa es una ONG y no nos va a cobrar? Es decir, la empresa nos cobrará los costes del servicio más un 15% de beneficio industrial más un XXX. Y nosotros tendremos que asumir ese coste, porque hasta ahora, cuando el servicio de las basuras ha estado externalizado, nosotros, el ayuntamiento, ha seguido siendo deficitario, ha cobrado la tasa que ha considerado. ¿O es que porque estuviera externalizado hemos equiparado ingresos a costes? No, no. En este ayuntamiento los costes han sido los que han sido y los ingresos los que ha estipulado el equipo de gobierno en su momento. Con lo cual, no seamos, vuelvo a repetir, demagogos. Esto, la ley nos implica que tenemos que equiparar los ingresos al coste del servicio. Y hay que hacerlo. Y ya está. Nos guste más o nos guste menos, que estamos obligados. Luego, simplemente ya para terminar un poco, dice la portavoz del Partido Popular, que no engañemos a la gente, que si lo hubiéramos subido desde el 2022, a la gente que hubiera pagado más, hubiera pagado lo mismo. Es decir, hoy subimos 90 euros de golpe porque no se ha hecho. Si en el 2022 hubiéramos subido 30, en el 2023 hubiéramos subido 30 y en el 2024 hubiéramos subido 30, hubiéramos subido en total 90 euros, que es la suma que hoy estamos subiendo para el año que viene. Es decir, a lo mejor a la gente le viene mejor, hubiera sido mejor una subida gradual que una subida de golpe. Es decir, pero no por fraccionarlo se paga más. El fraccionamiento no implica más pago. ¿Vale? Y luego aclararle que yo no he dicho en ningún momento, de que ustedes tenían facturas en los cajones. En ningún momento.
Lo que he dicho, y es una realidad, es que el 4 de octubre del 2024 tenían pendientes de pago facturas por 1.900.000 euros y facturas pendientes de dar conformidad los distintos departamentos, y lo dije, trabajos efectuados, pero que falta dar el conforme, con lo cual no se puede pasar al proceso de pago, por 1.100.000. No he dicho en ningún momento que estén en los cajones. El proceso es distinto. Facturas con conformidad 1.900.000, facturas sin conformidad todavía con los trabajos realizados 1.100.000. Nunca en los cajones. Los cajones es cuando se hacen cosas que no... Y yo no he dicho eso en ningún momento, porque no lo he detectado. Porque si lo hubiera detectado, le puedo asegurar que lo hubiera dicho. ¿Me entiende? Pero he dicho lo que he dicho. No haga así, que eso es lo que he dicho, ¿vale? Y ya con esto yo vuelvo a reiterar que reflexionéis y que votéis a favor de la propuesta. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Vale, queda aprobado el punto. Se levanta la sesión. Muchas gracias.